Continuamos con La Noche. Seguimos en esta conversación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, senador electo de Colombia, porque pues, es un protagonista real, concreto en esta contienda electoral. Él está liderando parte de la campaña del candidato Óscar Iván Zuluaga en el movimiento político, el Partido Centro Democrático que él mismo ha creado. Y ahora vamos a hablar de un tema muy concreto que tiene que ver con el fiscal general de la Nación de Colombia, quien en las últimas horas y en los últimos días pues ha estado haciendo una serie de propuestas y tesis sobre penas alternativas para los miembros del grupo criminal de las FARC que negocian actualmente en La Habana, en Cuba, con el gobierno de Santos y que posiblemente en el futuro llegasen a desmovilizarse. Vamos a ver. Partiendo de la base de que estoy de acuerdo con la participación en política de los desmovilizados, de la guerrilla, una vez dejen las armas, cuando han cometido delitos políticos y delitos conexos, he considerado como fiscal que resulta inconstitucional una prohibición de participar en política cuando se trate de delitos de lesa humanidad, genocidio o otro tipo de delito. Señor expresidente, ya desde la Fiscalía pues se está planteando no solamente las penas alternativas después de un proceso penal y un juicio en contra de quienes han cometido estos delitos de lesa humanidad, sino también la participación en política. ¿Qué opina usted? Mire, Claudia, ya se lo había dicho. Digamos, aquel que solamente cometió el delito de sedición o los delitos que se llaman estrictamente políticos. Como lo decía la Constitución del 91, antes del cambio que introdujo el presidente Santos, permítales participar en política. Pero ¿por qué a aquel que está incurso en delitos de lesa humanidad, del secuestro, asesinato de niños, del carro bomba, por qué les va a permitir participar en política? Y hay además un contexto nacional muy diferente. Es que Colombia no ha sido el país de las dictaduras militares que generaron insurgencias armadas para combatir esas dictaduras militares. Colombia no ha sido el país del apartheid. Aquí ha habido una democracia respetable. Y aquí lo que hemos tenido es un narcoterrorismo enfrentando y afectando esa democracia. Aquí no hay razones para que los que están incursos en delitos de lesa humanidad puedan ser elegidos, tengan derechos de elegibilidad política, ni puedan tener penas alternativas distintas a una prisión. Puede ser con tiempo más reducido, no con el tiempo de la sentencia ordinaria. Además, mire el mal ejemplo. ¿Pero usted aceptaría eso, por ejemplo, que se aplicara una pena con una cárcel en tiempo más reducido, pero finalmente cárcel? Lo tengo que aceptar, porque así lo hizo el gobierno nuestro. En la Ley de Justicia, Paz y Reparación no hubo impunidad. No se crearon estas normas de elegibilidad política en favor de criminales incursos en delitos atroces. Porque usted le critican mucho el proceso de paz con los paramilitares. No, perdón, Claudia. Ese proceso fue un proceso de la seguridad democrática que produjo la desmovilización de 35.000 paramilitares y de 18.000 guerrilleros. Y el gobierno nuestro les dio las mismas condiciones a todos. Era una política que tenía autoridad severa, reinserción generosa sin impunidad, que con reducción de sentencias sí, sin impunidad, y al mismo tiempo una política social agresiva que impedía que los jóvenes se siguieran vinculando a esos grupos. Y eso es lo que se abandonó en Colombia. Yo le quiero dejar a sus televidentes una reflexión. Si el señor presidente Santos hubiera mantenido la política de seguridad como le propuso a los colombianos, razón por la cual muchos lo votamos por él, como yo voté hace 4 años, el país estaría en paz. Seguramente estos cabecillas de la FARC estarían escondidos en Venezuela, en La Habana, pero ya no tendrían capacidad criminal en Colombia. Solamente hoy, a la hora de grabar esta entrevista, tenemos 2 noticias. Iban a secuestrar a un grupo de niñas en un colegio del Cauca. Alcanzaron a secuestrar una, la hija del comandante de la policía. Hoy asesinaron 2 soldados en el departamento de Antioquia. Una democracia no puede permitir esto, Claudia. Presidente, ¿qué piensa usted de la actuación del fiscal con estas opiniones, justo en este momento
en el que la campaña presidencial se ha dividido, como lo ha dicho claramente el presidente candidato, ¿a qué van a votar los que quieren la paz o los que quieren la guerra? Primero, ese es un dilema grave, es una ofensa del presidente Santos a la democracia, porque aquí todos queremos la paz. Los años de la seguridad democrática de nuestro gobierno, y él intervino en 3 de esos años, y fueron esas políticas, las nuestras, las que lo eligieron, y por eso le reclamamos el abandono de esas políticas. Fueron unos años de gran avance de Colombia hacia la paz, y él desperdició la oportunidad de tener hoy a Colombia en paz si hubiera continuado esa política. Segundo, aquí la diferencia es muy sencilla. Mientras la FARC le impone condiciones al presidente Santos, somete al país, lo obliga a darles impunidad, elegibilidad política, a mantener el diálogo en medio del secuestro y asesinato de menores, de policías, de la extorsión, el otro candidato, Oscar Iván Zuluaga, le pone condiciones al terrorismo, que el país las conoce ampliamente. Esa es la gran diferencia. Y la gran diferencia es una paz para complacer los cabecillas del terrorismo y al castrochavismo, o una paz para darle tranquilidad a todos los colombianos. Entonces ahí viene la propuesta de Oscar Iván Zuluaga. Diálogo sí, sin asesinato, sin secuestro, ni de niños, ni de civiles, ni de policías, sin extorsión, sin narcotráfico. Paz sin impunidad, paz sin elegibilidad política de aquellos incursos en delitos de lesa humanidad o en atrocidades como el secuestro y asesinato de policías. Paz con una gran propuesta educativa, con una gran propuesta de salud, con una gran propuesta para los sectores productivos. Entonces usted lo ve es como en las urnas se va a ver es una diferencia de asumir del colombiano o de ver cuál es la mejor salida para la paz. No necesariamente votar por la paz de Santos es solo la paz y votar por el doctor Oscar Iván Zuluaga es solo la guerra. ¿Son 2 modelos de paz distintas? ¿Es a lo que se van a enfrentar los colombianos en las urnas? Se lo voy a decir gráficamente porque yo soy combatiente político. El modelo de paz del presidente Santos ha producido 2 resultados: titulares en la prensa internacional de aplauso y crecimiento de la violencia en Colombia. Pero él dice que él sigue atacando a los comandantes de la guerrilla y sigue dando de baja miembros de las FARC y del grupo terrorista. Le voy a contar lo de Fabián Ramírez. El presidente Santos dijo que lo iban a capturar, en lugar de capturarlo, lo llevaron a La Habana. ¿Quién es Fabián Ramírez? Cabecilla de la FARC. ¿Responsable de qué? Del asesinato de más de 300 soldados y policías, que en Mitú, que en Las Delicias, que en Patascoy. Cabecilla de los frentes de la FARC que han sido los principales proveedores de cocaína a los carteles de México. Y si usted ve las estadísticas, el año pasado hubo más secuestros que en el 2010. Las extorsiones han crecido un 300% en Colombia. La infraestructura petrolera pasó de tener 27 ataques a tener más de 200. Las cifras de violencia en Colombia muestran que aquí hay una realidad. Titulares de aplauso al discurso del presidente Santos en la prensa internacional que no conoce la realidad de Colombia, y aquí crecimiento de la violencia. Presidente, expresidente Uribe, de todas maneras hay un grupo de colombianos que seguramente creen que esa es una forma, es una, sobre todo una vía realista de algún día llevarlos a firmar un acuerdo. Obviamente cuando el tema de la paz se politiza y estamos en la mitad de una campaña, pues obviamente también es usada con fines electorales y con fines de poder político, pero seguramente hay en ese grupo de personas que apoyan al proceso de paz del presidente Santos, pues habrá gente que lo cree. ¿Usted ha hecho el ejercicio de ponerse como en los zapatos de esas personas que creen genuinamente en el proceso del presidente Santos? Por supuesto. ¿Y qué piensa de eso? No, mire, yo participé como presidente activamente en leyes de víctimas. La primera ley de protección de las víctimas se sacó adelante en nuestro gobierno. Como responsable de buena parte de la elección del presidente Santos y del partido de la U, traté de intervenir muchísimo, no por meterme a dar, sino porque tenía una responsabilidad política en el marco para la paz. Y siempre dije, con impunidad consagrada en la Constitución no va a haber paz.
Así como unos opinan de una manera, yo respetuosamente he opinado de otra manera. No hubo con quién hablar. El presidente Santos nos escuchaba cuando lo elegíamos. Cuando le pedíamos, por favor, siga la política de seguridad democrática, ahí sí no escuchaba. Cuando le pedíamos, por favor, no consagren impunidad en el marco para la paz, ahí sí no escuchaba. Y mire al punto donde estamos llegando, porque esta es una oposición con causa. Juan Lozano logró una reserva en el marco para la paz, que no pudieran ser elegidos los responsables de delitos de lesa humanidad. No pudieron ir más allá porque el gobierno no dejó. Bueno, están pidiendo la inexequibilidad ante la Corte Constitucional. Por eso le preguntaba sobre la actuación del fiscal. ¿Cómo le parece? Justo en este momento en el que estamos alrededor de 2 semanas y cuando ya inevitablemente el tema de la paz o de la guerra, como dice el presidente Santos, es el centro de la campaña. ¿Qué piensa usted de estas declaraciones y propuestas del fiscal en este momento? En eso coincide con el presidente Santos y me parece de la mayor gravedad. Pero me parece que no solamente es grave pedir la elegibilidad política de los responsables de delitos de lesa humanidad, sino permitirla en otros casos. Por ejemplo, el secuestrador de policías y soldados no incurriría hoy en delito de lesa humanidad salvo que hubiera incurrido en tortura. El asesino de soldados y policías hoy, porque el presidente Santos igualó las Fuerzas Armadas con el terrorismo, tampoco incurriría en delito de lesa humanidad. A mí no me parece bien que los responsables de esos delitos vayan al Congreso, puedan tener elegibilidad política y no pasen por la cárcel. Porque usted está muy joven. Le voy a contar esto. Este país no tiene que mirar al extranjero para conocer el efecto perverso de la impunidad. En los años en los cuales hubo indulgencia con el narcotráfico, muchos jóvenes colombianos abandonaron la universidad, se fueron al narcotráfico buscando dinero y capacidad criminal. Ese fenómeno demostró que la impunidad genera nuevas violencias. No lo repitamos ahora. Por eso nuestra preocupación, porque una paz con impunidad sería simplemente la madre de nuevas violencias. Expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el tema precisamente de la paz y de esta dicotomía que ha puesto el presidente Santos, o votan por la paz o votan por la guerra, el candidato Oscar Iván Zuluaga desde el comienzo dijo que quería una paz, pero que beneficiara a todos los colombianos y con condiciones. Ahora vamos a ver si tenemos precisamente esas declaraciones del candidato, me avisan en el máster cuando las tengan listas. Ahora resulta que los medios han interpretado el hecho de que él ha cedido en el tema de no suspender inmediatamente en caso de ganar, sino de aprovechar que están sentados en la mesa, pero para ponerle las condiciones. Vamos a ver lo que hasta el momento había dicho el candidato Zuluaga. Posesiono el 7 de agosto. Hago una suspensión del diálogo en La Habana. Le doy 8 días de plazo a las FARC para que decida si quiere continuar una paz negociada. Es la exigencia que haya condiciones. Es decir, si las FARC están negociando y sin ningún tipo de condiciones, gano la presidencia, siempre lo he dicho, tiene que haber condiciones, y esa condición es que suspenda toda acción criminal contra los colombianos, que no más reclutamiento de niños, no más minas antipersona que asesina campesinos, no más asesinato a sangre fría de soldados y policías, no más extorsión a ganaderos, no más atentados a la infraestructura del país. Eso tiene que ser lo mínimo para avanzar en una paz negociada que le genere confianza, credibilidad a los colombianos. Él al firmar ya con Marta Lucía Ramírez, la candidata del Partido Conservador que quedó de tercera en la primera vuelta presidencial, pues dijo, mire, lo de la suspensión temporal de 8 días, voy a ceder en eso, pero sigo con las condiciones. Bueno, realmente esto ha sido interpretado como un viraje de 180 grados, que antes no apoyaba la paz y ahora sí, porque así han sido los titulares. ¿Usted cómo lo interpretó? Siempre ha apoyado la paz. Nuestro partido, en 53 talleres democráticos del año pasado, construyendo el programa, con la participación de Oscar Iván Zuluaga, Francisco Santos, Carlos Holmes, hoy candidato a la vicepresidencia, siempre digo, paz sí sin impunidad, paz sí con cese de actividades criminales por parte de la FARC. Las condiciones están intactas, no han salido de un cubilete mágico,
fueron discutidas con nuestros electores. ¿Y por qué cree que lo están interpretando así? Cambiar una suspensión de 8 días para ponerles condiciones, hacerlo inmediatamente, porque todo el mundo dice, uy, viró 180 grados. Por intereses políticos, Claudia. Y por eso es muy importante informar e informar. Y por eso usted me ha dado una gran oportunidad. Hablemos del dilema que nos pone el presidente Santos. En unos segundos, señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.